pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Tercer bloque, aquí en Profanas Palabras, seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba por Radio Heterogénea. Está aquí con nosotros en estudio Soledad Ferraro, referente de Pueblo Peronista de Córdoba. Bienvenida, ¿cómo andás? Hola Mariano, buenas tardes a toda la audiencia. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, en una semana movidita y en un año movido en realidad por toda la cuestión electoral y las diferentes elecciones que ya empiezan a haber a partir de la de Neuquén. Pero bueno, antes de meternos un poquito en tratar de pensar la coyuntura actual, queríamos que nos contaras un poquito a la audiencia, un poco cuál es el trabajo que vos estás realizando, la militancia que estás emprendiendo desde el peronismo. Bueno, nosotros desde el momento en que tomamos la definición orgánicamente de incorporarnos al peronismo de Córdoba, veníamos ya trabajando con varios compañeros y compañeras en vinculación fundamentalmente en los territorios. Pudimos fortalecer muchos de esos trabajos territoriales, poner en regla muchas de estos espacios, así que tenemos compañeros que tienen funciones hoy muy importantes, de hecho dentro del marco de lo que son los trabajos territoriales, compañeros que están a cargo de cooperativas de vivienda, de cooperativas de trabajo, de clubes sociales y deportivos, de centros vecinales, así que un poco el objetivo fue darle una densidad a ese trabajo, vincularnos en el territorio con distintos sectores políticos y demás, y tener en claro, cuáles son los objetivos de cada una de estas instituciones e ir fortaleciéndolas. Este tiempo nos ha permitido poner en regla con cooperativas y mutuales, muchas de estas cooperativas que venían funcionando y que hoy, tenemos los balances al día, ¿sí? Los presidentes elegidos en las asambleas, cosa que parece menor, pero no lo es cuando uno intenta buscar tanto como fuentes de financiamiento como fuentes de crédito para seguir sosteniendo este tipo de trabajos, ¿no? Se le suele, criticar al peronismo cordobés, más que a Córdoba en general, la posición que quizás ha tenido el gobernador respecto de la situación más general de la Argentina. ¿Cómo se lee desde el peronismo esta tensión entre gestionar una provincia tan grande como Córdoba, con todos los andamiajes institucionales que eso implica, y la posición de un peronismo quizás más crítico por su historia respecto de gestiones neoliberales como pueden ser la de Mauricio Macri? Bueno, en realidad esto que vos planteás viene desde algunos sectores, ¿no? O sea, no hay una crítica generalizada hacia el peronismo de Córdoba y muchísimo menos hacia la figura del gobernador Juan Schiaretti. Nosotros, por lo menos, la experiencia que tenemos dentro del espacio político y demás, y creo que está demostrado hoy con el nuevo sello electoral que es Hacemos por Córdoba, es precisamente ampliar un espacio político de cara a las elecciones provinciales, fundamentalmente incluyendo otros sectores que provienen tanto del Partido Socialista, del GEN, incluso algunos referentes muy importantes en términos territoriales como son Avilés, que provienen del propio radicalismo, porque creo que precisamente lo que se ha puesto en consideración son las necesidades de Córdoba como provincia y de los cordobeses. Córdoba hoy es la provincia más sólida en términos financieros y económicos de todo el país, ¿sí? Nuestra deuda es una deuda que no alcanza el 7% del Producto Bruto Interno de la provincia, con lo cual es una provincia que muestra esa solidez no solamente al interior de Córdoba, que uno puede verlo con la cantidad de obra pública y de infraestructura que ha hecho el gobierno de la provincia de Córdoba durante todo este tiempo, sino también en función de la importancia estratégica que tiene Córdoba en el armado de Alternativa Federal. Por eso es que yo también entiendo que hay sectores que sí, seguramente criticarán, pero Córdoba ha cuidado siempre el vínculo con la nación en el marco de un espacio de institucionalidad, siempre y cuando se respeten las autonomías provinciales, fundamentalmente de la provincia, de cara a las definiciones sustanciales. Córdoba también ha marcado un posicionamiento central en términos al 24 de marzo como fecha inamovible, en términos de algunas avanzadas de algunos sectores respecto del 2x1. El gobernador Juan Schiaretti en persona ha salido a poner,
o marcar una definición político-ideológica respecto a la temática que ha sido central fundamentalmente para que no avancen ese tipo de definiciones a nivel nacional, ¿no? O sea, el 24 de marzo no se corrió como fecha, digamos, de feriado nacional, tampoco el 2x1 logró avanzar, justamente por el armado que tienen y el peso específico que tienen los gobernadores en algunas definiciones de este tipo. ¿Qué cambia la muerte de José Manuel de la Sota o no en el peronismo cordobés? ¿Cómo ves cómo ha impactado, digamos, más allá de lo afectivo, lo sentimental de quienes compartían espacios con él, en lo que es la perspectiva del peronismo cordobés, también con un Juan Schiaretti con edad bastante avanzada, ¿no? Hay como una discusión siempre en torno a los liderazgos, que no es un problema argentino, sino ya latinoamericano, respecto de cómo se van reorganizando los espacios más allá de quienes tienen como un papel preponderante. Bueno, en este caso la muerte de José Manuel de la Sota fue como muy repentina, ¿no? Por un accidente. ¿Ha, digamos, configurado de un modo diferente o sigue igual? ¿Cómo ves el peronismo cordobés en relación a eso? Y sin duda la muerte de uno de los líderes que ha tenido este proyecto político y el equipo que ha venido gobernando la provincia de Córdoba es de una magnitud tal que ha implicado un reacomodo seguramente de distintos sectores y demás. Fundamentalmente porque el rol que estaba cumpliendo de la Sota, precisamente en el armado de una estrategia o de una tercera vía a nivel nacional, era muy importante. Estaba tratando de reorganizar un proceso de cara a lo electoral en términos nacionales, mientras que nuestro gobernador Juan Schiaretti estaba centrado fundamentalmente en los problemas y en las problemáticas de Córdoba. Esto implicó que nuestro gobernador también tenga que poner a pensarse en el marco de lo nacional con el resto de los gobernadores provinciales y algunos otros sectores o referentes políticos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, para pensar una alternativa que sea capaz de disputar electoralmente y reorganizar nuestro país en función de las necesidades del pueblo. Claramente esta no es una tarea fácil. La muerte de la Sota también impactó al interior del peronismo y de las distintas fuerzas políticas porque era un líder natural. Y claramente en un proyecto político, Juan Schiaretti quedó como el único líder de este proceso, donde me parece que inmediatamente salió a abrir el juego, ¿sí? Si hoy vemos los candidatos que acompañan a Juan Schiaretti, tanto el vicegobernador como los candidatos a intendente y viceintendente de la ciudad de Córdoba, estamos viendo ya un proceso de renovación y también lo estamos viendo con algunos intendentes jóvenes, ¿sí? En marco fundamentalmente de las dinámicas territoriales en toda la provincia de Córdoba, también tratando de incorporarse a este equipo de trabajo, incorporarse a los debates, a poder marcar también cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios y las regiones de la provincia, y estamos, la verdad, que bastante bien trabajando en conjunto y sabiendo que tenemos muchos desafíos por delante. De todas maneras, me parece que lo principal en esto, la principal incidencia es la necesidad de seguir construyendo mayorías y seguir ampliando el espacio que en su momento era Unión por Córdoba, a un espacio político más amplio aún, donde se puedan incorporar otros referentes y figuras políticas y como también otros partidos políticos a este armado de cara a cuidar los intereses de la provincia de Córdoba y de los cordobeses y las cordobesas. Bien, ahora volvemos después un poquito sobre Córdoba. Me interesa conversar algunas otras cosas más de la provincia, pero bueno, ya que se abrió un poco el panorama respecto de lo nacional, bueno, preguntarte cómo lo están viendo, qué perspectivas piensan que pueden desarrollarse en los próximos meses respecto de un armado nacional de cara a las elecciones. ¿Con quiénes no seguro? ¿Con quiénes puede llegar a ser que sí? ¿Cómo se viene trabajando ese tema? Y nosotros estamos trabajando en el marco de Alternativa Federal. Es una construcción plural donde también se han incorporado distintos espacios y partidos políticos y referentes. En el marco de Alternativa Federal lo que se plantea es una tercera posibilidad que tenga capacidad electoral, peso y fundamentalmente representación en todo el país para poder dar una disputa cierta en relación a un proyecto político que de cara al gobierno nacional actual está a la vista que viene fracasando. Pero de todas maneras me parece que lo más interesante acá a replantearse es cuál es la capacidad de las distintas provincias y los gobernadores de esas provincias de pensar una coalición con capacidad de tener una representación cierta en un gobierno nacional, o sea, y pensar un proyecto nacional
que contemple las autonomías provinciales, que ha sido, creo, uno de los mayores desafíos de estos últimos años, ¿no? O sea, la relación y el vínculo entre la nación y las provincias en términos de políticas, no solamente de salud, educativas y de empleo, de trabajo, y fundamentalmente la macropolítica que la decide la nación. Las provincias en ese sentido solamente pueden plantear algunas políticas paliativas respecto a esto. Ha sido uno de los puntos más álgidos. Y en ese sentido, nosotros ahora estamos encarando un proceso electoral provincial, ¿sí? Con lo cual seguramente la cabeza de todos nosotros estará puesta en este proceso provincial y después del 12 de mayo, sí, seguramente encararemos un proceso de reconstrucción de un armado nacional con muchísima más fortaleza. Estamos conversando con Soledad Ferraro acá sobre la situación del peronismo cordobés y también sobre qué pasa con el peronismo en las elecciones nacionales de octubre de este año. Tenemos acá con el Guille Guerra, que está en la operación técnica, nuestro director en el día de hoy, una canción preparada especial para hablar de estos temas de Córdoba, ¿no? Marta Juana González La Cruza. Marta Juana González La Cruza. Escuchamos y seguimos esta conversación aquí en Profanas Palabras. El archivo se enfrió, tribunal, muerto de miedo, su vagón resistió, latigazo de un puro invierno. Calle, tierra sin luz, creación de un futuro incierto, equilibrio que juega siempre a favor del tiempo. El 14.000, ni el 30, ni aún el primero negociaron la plata quemada del golpe enfermo. Marta Juana González, la lucha, latiza el sueño, hoy habla despacito el viejo general del miedo. A mi hijo Alejo, pedacito de escuela engrandece las aulas nuestras, y aunque quemando los libros matan a la sangre nueva. Los bastones quebrados, sus gorras y un gris ceniza, la marcha organizada del hijo de tu sonrisa. Madre, mujer del cambio, salvaje en tu luz desierta, toma vida la foto, tu mirada y tu presencia. Marta Juana González, la lucha, latiza el sueño, hoy habla despacito el viejo general del miedo. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras. Pasado y presente de la Argentina y el mundo. Seguimos aquí transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba por Radio Heterogénea. Estamos con Soledad Ferraro, referente de Pueblo Peronista, aquí de Córdoba, conversando sobre la situación política provincial y también nacional. En una semana, Soledad, en donde el kirchnerismo hizo un anuncio en Córdoba que de algún modo conmovió parte de sus bases electorales y también a muchas militancias. ¿Cómo han recibido esta situación de que Carro bajara la lista y no se presentaran ni en las elecciones para gobernador ni tampoco para intendente aquí de la capital provincial? Bueno, la verdad que, como casi todos, nos enteramos el sábado, ¿sí?, a última hora de la noche, de la definición por un tuit de Pablo Carro, ¿sí?, en este caso, y la verdad que fue tomada con mucha sorpresa. Primero y principal porque, bueno, como
muchas de las definiciones, una definición que es unilateral, ¿sí? Y tomada desde Buenos Aires respecto a, digamos, los armados en Córdoba y demás. No me gusta mucho hablar de otros espacios políticos, ya suficiente deben tener los compañeros y compañeras de Unidad Ciudadana y sus bases respecto a esta definición que claramente los debe haber golpeado mucho. De todas maneras, para nosotros no era una cuestión central, ¿sí?, el tema de la lista de Unidad Ciudadana. Nosotros que creemos que aglutinaba a un sector con representación, si se quiere, que difícilmente interpelemos nosotros. Entonces me parece que seguramente será una parte del electorado que se distribuirá en distintas opciones electorales, ¿no? ¿Y hay, respecto de la situación más general, alguna situación que esto cambie? Por ejemplo, respecto de, hay posibilidades de que el armado de peronismo federal pueda tener acercamientos con Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, o no incide, digamos, esta renuncia de Carro en las opciones para una situación más general. En nada puede incidir la renuncia de una lista de Unidad Ciudadana en Córdoba con un armado general. La alternativa federal ya se ha expedido respecto del vínculo con Cristina puntualmente y, digamos, la construcción no viene por ese camino, ¿sí? Seguramente ahí, no sé, en provincia de Buenos Aires, en otros lugares, pero acá en Córdoba no hay ningún tipo de vinculación respecto de un armado nacional. De ninguna manera. Bien, entre las cuestiones que surgían en las militancias sociales, sobre todo a partir también de lo que fue el lanzamiento del programa de la economía popular en Córdoba, que sobre todo le da, digamos, un marco a una situación de emergencia de nuevos fenómenos de movimientos sociales, como no había sucedido hasta ahora en ninguna otra provincia, de algún modo pone sobre la agenda de las discusiones algunas cuestiones referidas a esta metamorfosis que ha tenido la clase trabajadora en los últimos 20, 30 años en la Argentina, con lo cual, bueno, hemos sido parte muchos de los que estuvimos ese día presente en el anuncio, pero por otro lado, otras expresiones de las militancias sociales quizás criticaban digamos, ese vínculo entre sectores de la economía popular y el gobierno provincial respecto a situaciones de agenda que exceden, digamos, la cuestión reivindicativa de la economía popular y que tienen que ver con proyectos más generales, por ejemplo, respecto de situaciones con la policía que se ha vivido en Córdoba, digamos, en una agenda que ha instalado la Marcha de la Gorra, por ejemplo, respecto de ciertos abusos policiales, en su momento el Código de Faltas. ¿Cómo ven, digamos, desde el peronismo cuando otras militancias más ligadas a los movimientos sociales, experiencias más juveniles, cuestionan estos puntos, ¿no? De cómo en un gobierno peronista hay, digamos, determinadas líneas de acción que, bueno, son cuestionadas, digamos, por otros aspectos militantes. ¿Cómo lo reciben ustedes, este comentario? Bueno, básicamente quien gobierna siempre está, digamos, en el tapete para las críticas, digamos, es parte de gobernar. Cualquier gobierno tiene que pensar en proyectos de mayoría, gobernar de cara a la mayoría de la población, pensar propuestas, programas y políticas en torno a eso. Eso no impide, en absoluto, que haya sectores que estén a disgusto con algunas políticas implementadas, que estén a disgusto con algunos acuerdos, pero creo que está a la vista el acompañamiento de las organizaciones sociales vinculadas a la economía popular respecto al programa en sí, ¿sí? El resto tiene que ver, me parece, también con algunas críticas en relación a la lógica de las organizaciones sociales en relación al Estado, ¿sí? No al gobierno, ¿sí? Sino al vínculo con el Estado. ¿Cuál es el vínculo con el Estado que algunas organizaciones sociales pretenden o dicen que se debería tener? Cualquier forma de representación implica, ¿sí?, un reconocimiento por parte del Estado de esa representación, porque el Estado o la cosa pública es algo que nos compete a todos. Pensar militancias al margen, ¿sí?, de las políticas públicas, pensar militancias al margen del Estado u organizaciones al margen del Estado, implica quedar relegados, ¿sí?, de la posibilidad de
construir consensos, mayorías y políticas vinculadas a esos sectores también. Me parece que en ese sentido han dado un paso gigante los trabajadores vinculados a la economía popular, primero en una etapa organizativa y segundo, que esa etapa organizativa se haya traducido en un programa, ¿sí? Y un programa reivindicativo a nivel nacional y que en la provincia de Córdoba, la única provincia del país, tiene el correlato en la creación de un programa específico para dar respuesta a algunas demandas que pueden dar respuesta a las provincias, porque hay otras demandas que tienen que darse en el marco de lo nacional, ¿sí? Que indefectiblemente tiene que ser así. Bien, estamos conversando con Soledad Ferraro del peronismo cordobés sobre la situación de la coyuntura provincial, pero también nacional, en este espacio que tratamos de reflexionar sobre el pasado y el presente de la Argentina, como dice el título del programa. Para ir cerrando un poco esta conversación, te quería preguntar en relación al peronismo y algunas cuestiones de la historia que en Córdoba tienen dos momentos fundamentales que se han cumplido aniversarios redondos y se cumplen este año, que es el cordobazo por un lado y el navarrazo por el otro, ¿no? Que de algún modo uno puede pensar, en 1969 se abre un periodo, ¿no?, de luchas muy profundas con epicentro en Córdoba, pero en todo el país, y de algún modo el navarrazo empieza a cerrar, ¿no? Eso que después, con el operativo Independencia en Tucumán en 1975 y ya con la dictadura cívico-militar a partir del 24 de marzo de 1976, empieza ya como a cerrarse definitivamente a nivel nacional. La pregunta un poco va entonces en relación a estos aniversarios. ¿Cuánto del peronismo más histórico, digamos, previo a la dictadura, ves que hoy puede expresarse en Córdoba, en la Argentina, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, no solo del país, sino también de las distintas contradicciones que atraviesa la provincia? A mí me parece que de manera general, bueno, cuanto del peronismo histórico también tiene que ver con una cuestión generacional, ¿sí? O sea, todavía nos quedan muchos referentes de ese peronismo histórico, o sea, que fueron militantes en aquellas épocas, como nuestro propio gobernador, parte de su gabinete y fundamentalmente algunos referentes vinculados a la CGT y al movimiento obrero organizado. Eso se pone en el tapete o resurge sistemáticamente en cada uno de los actos, políticas, niveles de representación que tienen estos sectores en las etapas electorales y también en las definiciones de la política pública en materia fundamentalmente de derechos humanos, en materia de trabajo, en materia educativa. Son temáticas que se abordan en todos estos ámbitos. Y por el otro lado, me parece que obviamente hay una nueva generación, ¿sí?, de cara a que se ha incorporado a la militancia, que no ha sido partícipe vivencial de esos procesos y que seguramente tenemos que darnos una política de formación y de trasvasamiento, si se quiere, en relación a el proceso histórico de nuestro movimiento, del Movimiento Nacional Justicialista, pero que claramente se viene trabajando de manera más esporádica en algunos casos, de maneras más organizadas en otros, depende cuáles son las coyunturas y demás. Este es un año atravesado por lo electoral, o sea que claramente no es una etapa ni es un año donde va a primar las instancias de formación, sino que seguramente van a primar las dinámicas, ¿sí?, territoriales y coyunturales. Pero durante todo el año pasado hubo muchísimas instancias de formación en distintas agrupaciones, tanto en la Juventud Peronista, tanto en el partido, como de distintas agrupaciones que se encuentran en el espacio del peronismo de Córdoba. Sí. Recién mencionábamos el emergente de la economía popular y el otro gran emergente de la época, que también tiene toda una historia, pero que ha arrasado, digamos, en los últimos por lo menos 2 años, que es el movimiento de mujeres, ¿no? La corriente feminista que vino sobre todo a partir de la discusión sobre el tema de la legalización del aborto, un planteo también de, bueno, cuánto las mujeres participan o tienen espacios, digamos, de decisión real en la política argentina. Bueno, vos como mujer además y como militante, ¿cómo ves ese diálogo entre las nuevas generaciones de pibas, digamos, que se están sumando a la política quizás más por ese lado, y los postulados más históricos del peronismo que pueden trabajarse, como decías vos, en distintos encuentros de formación o charlas con protagonistas? ¿Cómo ves ese cruce, digamos, entre movimiento de mujeres, feminismo y peronismo? En realidad, a ver,
El movimiento de mujeres y el feminismo viene a poner en el tapete una problemática que es transversal a todos los espacios políticos, ¿sí? Que tiene que ver, por un lado, con la representación y, por otro lado, con la incidencia y la capacidad del ejercicio del poder por parte de mujeres. Claramente, en Córdoba se vienen dando pasos importantes, fundamentalmente en la formación y en el acompañamiento. Alejandra trajo un programa de Naciones Unidas que se denomina Lideresas, que es un programa pensado para la formación política de mujeres, que es transversal a los distintos espacios políticos. Ahí en la inauguración del programa se convocó a mujeres de distintos partidos políticos, precisamente porque vemos que la necesidad es una necesidad que nos atraviesa a todas, ¿sí? Esto recientemente, ¿sí? Si bien es una discusión del feminismo o de espacios más vinculados a la dinámica de la lucha de las mujeres o de género, es una temática que recién ahora se está instalando. Pensemos que este año, por primera vez, vamos a elegir un consejo deliberante con paridad, ¿sí? En la ciudad de Córdoba. O sea, es la primera vez. El resto de las veces tenemos consejos deliberantes copados fundamentalmente por varones. Lo mismo sucedía a nivel nacional. Córdoba fue una de las primeras provincias que puso la paridad en la legislatura, ¿sí? Claramente que todavía nos falta mucho, porque además los espacios de representación fundamentalmente tienen que ver también con una división del trabajo, donde las mujeres se hacen cargo de determinados trabajos, incluso de determinados trabajos militantes, ¿sí? Lo podemos ver en todas las organizaciones políticas, ¿no? Las dirigencias de la mayoría de las organizaciones políticas son varones, y cuando vamos a los territorios, la mayoría de las dirigentes territoriales son mujeres, quienes se encargan de las copas de leche, de los comedores escolares y demás. Casi todas son compañeras, ¿sí? Es casi sistemático esta diferenciación. Y fundamentalmente ya en otros sectores, no en los sectores populares, pero en otros sectores, también la sobrecarga que en general tienen las mujeres que se dedican a la política, y tiene que ver con el trabajo doméstico, que es un trabajo que sigue estando en las espaldas de las mujeres, sea de las propias mujeres de esa familia, o bien porque buscan una mujer, ¿sí?, que haga esas tareas, porque convengamos que el servicio de casas particulares y los trabajadores de casas particulares, la mayoría son mujeres, ¿sí? Y igualmente con la tarea de cuidado de niños y cuidado de nuestros viejos, abuelos, ¿sí? Casi todas estas tareas, remuneradas o no, son realizadas por mujeres. Entonces, claramente que tenemos el peso prácticamente de la mitad de las tareas de cuidado de una sociedad sin ser remuneradas. Los estudios demuestran que las mujeres aportamos un 30% de los productos brutos de cada uno de los países de manera no remunerada, ¿no? Está claro, o sea, en trabajo doméstico gratuito, con lo cual, si uno además quiere ejercer la militancia, la disputa en los espacios del poder, de lo que se denomina la rosca política, de tener tiempo para ir a tomar un café, tiempo para organizarte con otros compañeros y compañeras, tiempo es tiempo que se deja de tener en el espacio intradoméstico, si se quiere, ¿sí? Pero que ese espacio, en definitiva, vuelve a ser ocupado por otras mujeres. Entonces, lo que nos empieza a suceder es que algunas mujeres empezamos a tener participación política, pero en las bases, ¿sí?, la participación de las políticas de las mujeres se hace cada vez más cuesta arriba. Entonces, claramente tenemos que pensar procesos de participación política y de representación de las mujeres de una manera diferente a lo que la política tradicional la ha pensado, porque ha estado fundamentalmente conducida y ejercida por varones. Bueno, te agradecemos mucho esta conversación. Está aquí en estudio Soledad Ferraro, dirigente de Pueblo Peronista de Córdoba. Hemos también conversado con el director de la agencia de noticias Paco Urondo, José Cornejo, un poco para tratar de empezar a abrir el panorama respecto de la situación política provincial y nacional en este año atravesado por elecciones. Bueno, te agradecemos mucho la presencia en el programa, y para cerrar, si querés agregar algo más. No, ha sido un placer. Cuando ustedes gusten, me vuelven a invitar. Con gusto voy a participar, así que muy amena la conversación, y para lo que ustedes necesiten, saben que pueden contar con nosotros. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Mariano Pacheco y esto ha sido un repaso por el pasado y el presente de la Argentina y el mundo. Profanas palabras en Radio Heterogénea.